Mis padres me abandonaron en una estación de trenes. Búscate otro lugar para vivir. 14 años después me encontraron y suplican ayuda. La mayoría de la gente recuerda con ternura su infancia. Yo recuerdo el frío. La forma en que se metía entre los huesos y me hacía temblar sin remedio. El olor a metal oxidado en la estación de trenes donde me dejaron. Las paredes grises, sucias, la megafonía repitiendo destinos lejanos que sonaban como promesas imposibles. La última imagen de mi madre alejándose con paso firme, sin mirar atrás. Tenía 11 años, y el mundo, tal como lo conocía, acababa de cerrarme la puerta en la cara. Fue tan repentino que no lo entendí. Pensé que era una especie de juego, una forma de castigo. Caminábamos juntos por el andén, yo con mi mochila colgando, medio rota, y una bolsa de basura negra en la mano. Mi padre se detuvo, me miró con frialdad y dijo: «Ya estás grande. Búscate otro lugar para vivir». Ni una lágrima. Ni una caricia. Ni una explicación. Mi madre, siempre callada, solo desvió la mirada. Ni siquiera me miró a los ojos. Me dejaron allí, como si fuera un mueble viejo que ya no les servía. No dijeron que me amaban. No prometieron volver. Simplemente se fueron. Me quedé en esa banca hasta que oscureció. Luego otra noche. Luego otra. Tenía hambre, pero no sabía a quién acercarme. Tenía miedo de moverme y que ellos volvieran y no me encontraran. Me aferré a esa absurda esperanza durante días, cada vez con menos fuerza, como una flor marchita que no quiere soltarse de su tallo. Descubrí que la gente es experta en ignorar. Vi personas pasar a mi lado, mirar de reojo y apretar el paso. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie denunció mi presencia. Nadie. Y en medio de esa indiferencia, empecé a entender cómo funcionaba el mundo. Aprendí que no bastaba con ser niña, ni con tener miedo. En la calle, uno vale lo que puede defender. La primera noche que dormí en el suelo fue un tormento. Llovía, y no había un lugar techado donde refugiarme. Me cubrí con una bolsa plástica que encontré entre la basura. El suelo era duro, y cada ruido me hacía temblar. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que era temporal, de que mañana cambiaría todo. No lo hizo. A los pocos días, una mujer mayor con el cabello encanecido y sucio, empujando un carrito de supermercado lleno de objetos inútiles, se me acercó. Me miró como si viera algo familiar en mí. «No eres la primera», me dijo. «Pero si sigues ahí parada, vas a terminar muerta o peor». Me llevó con ella a un callejón donde dormían otros como nosotros. Me enseñó dónde buscar comida, cómo no llamar la atención, cómo distinguir a los que solo quieren hacerte daño. Su nombre era Tomasa, pero todos la llamaban la loca. Para mí fue la primera figura materna que tuve desde que me abandonaron. No era cariñosa, pero me protegía. Y eso, en ese mundo, era amor. Conocí a un chico llamado Marcos, tenía 14. Se escapó de casa y vivía vendiendo chicles en los semáforos. Me enseñó a robar sin ser vista, a correr rápido, a mentir con convicción. Tenía ojos tristes, pero una sonrisa burlona. Me dijo una vez: «Aquí nadie te salva. O aprendes a salvarte, o te entierran». Viví así por meses, luego años. Entre la miseria, el olor a orina, los gritos de madrugada, los golpes, los abusos que vi y a veces casi sufrí. Perdí la cuenta de cuántas veces lloré en silencio, con el estómago vacío y la piel sucia. Pero incluso ahí, en el fondo del abandono, nació algo dentro de mí. No sé si fue rabia, orgullo o una mezcla venenosa de ambos, pero supe que algún día saldría de ahí. No sabía cómo, pero lo haría. Cuando cumplí 13, me corté el pelo, me vestía como un chico para evitar miradas, y ya no me temblaban las manos al pelear. Los adultos nos veían como plagas. Pero entre nosotros había códigos. Había una extraña solidaridad entre los que no teníamos nada. Un pedazo de pan se partía en dos. Un rincón seco se compartía. Y así, de a poco, con astucia y dolor,
empecé a trazar mi camino. Pero esa primera parte de mi vida, esa estación gris, ese banco helado, esa frase brutal que me marcó para siempre, fue el inicio de todo. El día que murió la niña que fui, y nació la mujer que iba a pelear con uñas y dientes por no volver jamás a ese infierno. Pasaron los años. Dormí en calles, en albergues, en casas abandonadas. A veces me quedaba con otros chicos, formando una especie de familia improvisada, y otras veces me alejaba cuando las cosas se ponían peligrosas. Aprendí a leer los rostros, a distinguir cuando alguien quería ayudarte o hacerte daño. Y también aprendí a no confiar del todo en nadie. La calle te enseña a sobrevivir, pero a costa de tu alma. Cuando cumplí 15 años, conocí a don Julián. Era un viejo librero que tenía un puesto pequeño en un callejón olvidado. Me descubrió una tarde cuando me colé a su trastienda buscando algo que comer. En lugar de gritarme o llamar a la policía, me ofreció un sándwich viejo y un libro. Recuerdo que me miró con una mezcla de compasión y respeto, como si supiera que, aunque estaba sucia y con los labios partidos del frío, no era una ladrona más. Puedes venir a leer cuando quieras. Mientras no robes, no hay problema. Empecé a visitarlo cada tarde. Leía como si mi vida dependiera de ello. En parte, lo hacía. A través de los libros escapaba de mi realidad. Aprendí palabras nuevas, historias de gente que también sufrió y salió adelante. Don Julián no hablaba mucho, pero a veces me hacía preguntas que me obligaban a pensar, a sentir, a imaginarme otro futuro. Nunca preguntó por mi familia. Solo una vez, mientras hojeaba un libro sobre mujeres fuertes en la historia, me dijo: «Tú vas a ser alguien. No sé cómo, pero lo serás». Conseguí trabajo limpiando mesas en un restaurante barato. El dueño, don Rubén, era un hombre áspero, pero justo. Al principio. Dormía en la parte trasera, en una colchoneta que él mismo me dio. Por primera vez en años, tenía un techo y comida constante. Ahorraba lo poco que podía, escondiendo billetes bajo una tabla suelta del piso. Hasta que una noche, don Rubén llegó borracho. Se apoyó contra la puerta del cuarto donde dormía, su aliento espeso a alcohol. «Tengo frío», dijo, con una sonrisa torcida que nunca le había visto. Me quedé quieta, los músculos tensos como resortes. No era la primera vez que un hombre me miraba así. Pero esta vez no tenía a dónde correr. «Vete», le dije, tratando de que mi voz no temblara. Se rió, como si fuera una broma. Avanzó hacia mí, y sin pensarlo, agarré un cuchillo de cocina que siempre escondía bajo la almohada. No lo apunté hacia él. Solo lo sostuve firme, con la hoja brillando bajo la luz tenue. «No soy quien crees que soy», murmuré. Se detuvo. Algo en mis ojos lo hizo retroceder. Al día siguiente, me despidió. Me pagó la mitad de lo que me debía y me dijo que no volviera. No protesté. Sabía que había ganado algo más importante que ese trabajo. No me dejé tocar. Pasé semanas durmiendo en parques otra vez, hasta que una iglesia me dio refugio. Una monja me consiguió trabajo en una lavandería. Era agotador, 12 horas diarias, manos arrugadas por el agua caliente, el olor a jabón quemándome la nariz. Pero seguía ahorrando. Hasta que una mañana, desperté y mi bolsa de tela, donde guardaba todo mi dinero, había desaparecido. Uno de los otros chicos que dormían allí, un muchacho flaco llamado Rolo, se había ido con ella. La monja me dijo que lo sentía, pero que así era la vida. Esa noche, lloré de rabia. No solo por el dinero, sino por la traición. Por pensar, aunque fuera por un segundo, que podía confiar. Don Julián se enteró de lo que pasó. Sin decir nada, me dejó trabajar en su librería los fines de semana, organizando estantes, limpiando polvo. No era mucho, pero me dio algo estable. Y entonces, un día, vio un cartel pegado en la calle. Becas para jóvenes sin hogar, curso de administración y contabilidad. Presenta el examen, me dijo, señalando el cartel. No sé nada de eso, protesté. Aprendiste a sobrevivir. Esto es igual. Lo intenté. Fallé la primera vez.
La segunda también. Pero la tercera, pasé. El día que me aceptaron, corrí a la librería para decírselo a don Julián. Él solo asintió, como si siempre lo hubiera sabido. Pero cuando salí, vi que se limpiaba los ojos con el dorso de la mano. El curso era difícil. Los otros estudiantes tenían familias, ropa limpia, mochilas nuevas. Yo llegaba con mis zapatos gastados y cuadernos de hojas arrancadas que don Julián me regalaba. Me costaba entender algunos temas, pero me quedaba hasta tarde, repasando una y otra vez. Y entonces conocí a Laura. Era dulce, de esas personas que te miran sin juicio. Cuando me invitó a su casa, rechacé al principio. Me daba miedo que viera mi mundo. Pero insistió. Su familia me trató con cariño. Comí pastel, dormí en una cama suave, y por un instante me sentí una adolescente normal. Lloré esa noche. Silenciosamente. Lloré por lo que no tuve, por lo que me arrebataron, por la niña de la estación. Con los años, empecé a destacarme. Terminé el curso, conseguí un mejor trabajo. Luego uno mejor. Era buena con los números, con la lógica, con la organización. Tenía una memoria increíble y una disciplina forjada en la necesidad. No confiaba en la suerte. Solo en el esfuerzo. A los 20 años, ya era supervisora. A los 23, administraba una cadena de locales. Nadie conocía mi historia. Nadie sabía de la niña abandonada. Yo era otra. Hasta que un día, mientras salía de una reunión, los vi. Mis padres. Cuando me buscaron, no lo hicieron por amor. Lo supe desde el primer instante en que los vi parados frente a la oficina donde trabajaba, vestidos con ropas que claramente querían aparentar más de lo que eran. Mi jefe me había llamado, confundido, diciendo que unos señores mayores preguntaban por mí. Cuando salí y los vi, el mundo se detuvo un segundo. Era como si un pedazo del pasado que había enterrado con furia saliera de la tierra a reclamarme. Mi padre tenía el cabello más canoso, pero la misma mirada dura. Mi madre sostenía un bolso con ambas manos como si le temblaran, aunque me miraba con esos ojos que nunca supe descifrar. No sonrieron. No corrieron hacia mí. Solo me dijeron hola como si hubiéramos discutido el día anterior, como si no me hubieran dejado como basura en una estación de tren. Necesitamos hablar contigo, dijo él, como si no fuera absurdo. No los dejé pasar de la puerta. Mi jefe observaba desde el fondo del pasillo, curioso. No era momento de explicaciones. Les dije que los escucharía en un café cercano. No quería volver a verlos, pero necesitaba entender qué los motivaba ahora. Nos sentamos en una mesa apartada. Mis manos estaban frías. Ellos pedían café, como si fuera una reunión cualquiera. Estamos en una situación complicada, empezó mi madre, bajando la voz como si aún tuvieran reputación que cuidar. ¿Una situación? Solté con una sonrisa amarga. Qué conveniente. Mi padre aclaró la garganta. No le gustaba sentirse pequeño, pero ahí estaba, tragándose su orgullo frente a la hija que abandonó. Tu hermano está enfermo. Y necesitamos ayuda para pagar el tratamiento. Me tomó unos segundos procesar esas palabras. ¿Hermano? Resulta que, tras dejarme, tuvieron otro hijo. Uno que sí criaron. Uno al que sí quisieron. Uno por el que ahora me buscaban como si fuera un banco andante. ¿Y por qué yo? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Por qué no sus amigos, sus otros familiares? Porque tú saliste adelante, respondió mi madre. Vimos tu nombre en una nota del periódico. Eres exitosa. Trabajas en una buena empresa. Eres nuestra hija. Esa última frase me retumbó en la cabeza como una bofetada. Eres nuestra hija. Cuando les convenía, claro. No lloré. No grité. Solo los miré fijamente. En ese momento recordé las noches en la calle, el hambre, la lluvia, la mugre, los abusos que esquivé. Recordé a Tomasa, a Marcos, a los que murieron y a los que sobrevivimos sin tener a nadie. Recordé cómo ellos me dejaron sin una palabra,
sin un plan, sin nada. Si yo soy su hija, dije, ¿por qué me abandonaron? Mi padre bajó la mirada. Mi madre intentó hablar, pero su voz tembló. Murmuró algo sobre problemas económicos, sobre no saber qué hacer, sobre ser jóvenes y tener miedo. Yo también tuve miedo, interrumpí. Y no abandoné a nadie. Aprendí a sobrevivir sin ustedes. No me busquen ahora que les conviene. No soy su solución. No les debo nada. Me levanté y me fui. Sentí su mirada en mi espalda mientras salía del café, pero no me detuve. Esa conversación no cerró heridas. Solo confirmó que hice bien al sobrevivir sola. No eran mi familia. Solo eran los fantasmas que venían a buscar lo que nunca les perteneció, mi esfuerzo, mi fuerza, mi vida. Y lo peor era que sabía que no se darían por vencidos tan fácilmente. Esa noche, mientras revisaba mi buzón, encontré un sobre manchado y arrugado. Sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano con una letra temblorosa que no reconocí al instante. No te pido que los perdones. Solo que me conozcas antes de que sea tarde. Ellos me dijeron que te fuiste porque no los querías. Pero encontré fotos tuyas escondidas en el ático. Nadie esconde fotos de alguien a quien no extraña. Daniel. La carta se me cayó de las manos. Él me había buscado. No ellos. Y por primera vez en años, dudé. La nota de Daniel seguía en mi bolsillo como un peso que no podía ignorar. La había leído 20 veces. 50. Cada palabra me quemaba. ¿Cómo era posible que ese chico al que nunca conocí supiera más de mí que mis propios padres? Era la primera vez que alguien de esa familia me buscaba por mí, no por interés. Y eso me destrozó. Fui al hospital un domingo por la mañana, cuando sabía que mis padres estarían en la iglesia. No iba por ellos. Iba por esa sombra de hermano que se atrevió a cuestionar su mentira. La habitación 312 olía a desinfectante y miedo. La puerta estaba entreabierta. Dentro, un chico pálido, con los huesos marcados bajo la piel y una tableta en las manos, levantó la vista al escuchar mis pasos. Sabía que vendrías, dijo Daniel con una sonrisa cansada. Su voz era ronca, pero firme. Aunque aposté a que lo harías cuando ellos no estuvieran. Me acerqué, sintiendo el suelo inclinarse bajo mis pies. ¿Cómo estás tan seguro? Porque leí sobre ti, respondió, señalando una pila de recortes bajo su almohada. Artículos de negocios, entrevistas. Nunca mencionas a tu familia. Eso dice mucho. Daniel me contó lo que nunca me atreví a preguntar. Cuando cumplí 14, encontré una caja en el ático. Dentro había fotos tuyas, una partida de nacimiento, y esto. Me tendió un papel arrugado, una orden de desalojo de hace 15 años, dirigida a mis padres. Perdieron la casa. Al día siguiente, te dejaron en esa estación. Mis manos temblaron. No fue solo crueldad. Fue cobardía. Te culparon por años, continuó Daniel. Decían que eras ingrata, que los abandonaste. Pero cuando me enfermé, empezaron a hablar de ti como su hija exitosa. Volví. Cada tarde, después del trabajo. Aprendí que Daniel amaba el ajedrez y odiaba el invierno. Que había querido ser biólogo. Que guardaba mis recortes no por ellos, sino por mí. Una noche, mientras jugábamos cartas, me miró serio. No los ayudes. Ellos no lo merecen. Pero, ¿vendrías a mi funeral? Para que sepan que no pueden controlar tu historia. No pude hablar. Solo apreté su mano, delgada como un pájaro. Daniel murió un jueves lluvioso. Fui al funeral, como prometí. Mis padres me miraron con ojos hambrientos cuando llegué. Y entonces, entre los ramos de flores mustias, mi padre se acercó. Los gastos del sepelio, y las deudas del tratamiento, murmuró, como si Daniel no estuviera allí, en su ataúd de pino barato. Pensamos que podrías. Ahí lo entendí todo. Ni siquiera en la muerte de su hijo podían dejar de calcular. Paguen sus propios errores,
dije en voz alta, haciendo que los pocos presentes alzaran la vista. Como pagué los míos. Salí bajo la lluvia, con la foto que Daniel había escondido en su billetera, yo a los 10 años, sonriendo en un parque que ya no existía. Esa noche, lloré por primera vez en años. No por ellos. Lloré por todas las palabras que no dijimos, por los juegos de ajedrez que nunca tendríamos. Por el hermano que nunca tuve tiempo de amar. Las semanas siguientes fueron un eco constante del dolor que acababa de enterrar. Pensé que, después del funeral, mis padres comprenderían que no quería más lazos, que mi presencia fue un acto aislado, nacido del respeto por un joven que no tuvo culpa de nada. Pero me equivoqué. La primera señal fue un sobre en mi buzón. Sin remitente. El sobre judicial llegó con el correo matutino. Mis manos no temblaron al abrirlo. Después de todo, ¿qué más podían hacerme? La demanda alegaba abandono de padres en estado de vulnerabilidad y citaba leyes que nunca me protegieron a mí. Don Julián encontró el documento arrugado en mi escritorio cuando fui a buscar refugio en su librería esa tarde. Hija de la fregada, murmuró al leerlo, usando por primera vez un insulto frente a mí. Esto no es una demanda, es una extorsión. El viejo librero, con sus gafas rotas y el pelo blanco como algodón, pasó toda la noche ayudándome a organizar las pruebas. 1. El informe policial de cuando me reportaron como huida del hogar, 2 años después de abandonarme. 2. Fotos de mi mochila rota en la estación, tomadas por una trabajadora social. 3. El testimonio de Marcos, ahora dueño de un taller, quien juraría sobre mi vida en las calles. No les des el gusto de verte débil, me dijo al amanecer, sirviéndome un café espeso. Gana esta mierda y luego vive tan bien que les duela. El tribunal olía a madera encerada y mentiras baratas. Mis padres llegaron con ropas prestadas para aparentar pobreza, pero mi madre llevaba el mismo reloj de oro que vi en sus fotos con Daniel. Cuando el juez mostró la foto de mis pies ensangrentados a los 11 años, mi padre gritó. De esa niña no es ella. Fue entonces cuando don Julián se levantó del público. Yo la vi a los 15, señor juez, dijo con voz clara. Pregúnteme cuánto pesaba. El peso exacto, 34 kilos, las cicatrices de quemaduras en sus brazos, el modo en que escondía pan bajo la camisa por miedo a que se lo robaran. Cada detalle fue un martillazo en la farsa de mis padres. La sentencia tomó 3 minutos. Demanda desestimada por mala fe manifiesta. Un mes después, mi madre apareció en la librería al atardecer. Don Julián hizo el gesto de charla, pero yo le indiqué que me dejara sola con ella. Y no vine a pedir nada, dijo, sacando una caja de zapatos de su bolso de plástico. Solo a devolverte esto. Dentro había mi acta de nacimiento original, arrugada. Un mechón de pelo rubio, ¿de cuándo? No lo recordaba. 500 pesos viejos es lo que costaba el boleto de tren, el que no usaste ese día. Tu padre murió ayer, añadió, sin mirarme. No quiso que te avisáramos. El silencio se extendió. Fuera, la lluvia empezaba a caer sobre los libros usados en la vitrina. ¿Por qué viniste? Pregunté al fin. Ella alzó la vista, y por primera vez vi sus ojos igual que los míos, cansados, pero limpios de mentiras. Porque Daniel tenía razón, mereces saber que exististe antes del abandono. 1 año después, la placa de librería El Rincón fue reemplazada por una nueva, estación de letras propietaria, Sofía González. Don Julián sigue llegando cada mañana, aunque ahora solo para supervisar, leer novelas policíacas y corregir mi inventario. Oye, niña, me dijo hoy mientras acomodaba el Principito en el estante. ¿Sabes por qué sobreviviste a todo? Negué con la cabeza. Porque eras como estos libros, sacó uno viejo con las páginas sueltas. Rotos por fuera, pero con la historia completa adentro. Esa noche, mientras cerraba, vi a una niña de unos 10 años refugiándose de la lluvia en mi puerta. Llevaba una mochila rota y miraba los escaparates con hambre de algo más que comida. Don Julián, sin decir palabra, puso a hervir agua para 3 tazas de chocolate. Y en ese instante, con el vapor empañando los cristales y los libros susurrando historias de supervivencia, supe que la estación donde un día me dejaron,
Se había convertido en el hogar que jamás tuve. Entra, le dije, abriendo la puerta. Aquí nadie te echará. La niña se secó las lágrimas con el dorso de la mano, igual que yo hacía a su edad. Don Julián me pasó un pañuelo limpio y susurró: las mejores historias se escriben ayudando a otros a encontrar su final. Y supe entonces que la niña de la estación, por fin había llegado a casa.